Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos los usuarios que a esta hora se conectan con nosotros en Sala de Prensa. Con José Miguel Polanco vamos a estar hablando un poco de este anuncio reciente que hizo el presidente Gustavo Petro de cara a las próximas elecciones regionales que se vienen el próximo domingo 29 de octubre, que tienen alerta, por supuesto, José Miguel, a las autoridades y a los organismos de control para tratar de evitar y de controlar estos riesgos para que no existan justamente riesgos en el desarrollo de esta jornada electoral. Entre esos riesgos está justamente la compra de votos y hacia allá se destinó, o hacia allá se dirigió mejor el anuncio del presidente Gustavo Petro. En efecto, Alejandra, pues esta propuesta que se puso sobre la mesa se dio a conocer el día de ayer en el marco de la 9ª Comisión de Seguimiento Electoral. Dice el gobierno y las autoridades electorales que es la última siempre y cuando nada extraordinario ocurra, porque pues bueno, pueden citar de manera extraordinaria, pero pues todo indica que tal y como se llegaron a esas conclusiones el día de ayer, así se irían con las medidas las autoridades, el gobierno, el Estado para el próximo 29 de octubre, elecciones donde van a elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y también ediles, Alejandra. La propuesta de la que usted hablaba, sí. Compra de votos, pago de recompensa por denuncias a compradores de votos o casas que compren votos. Eso lo dijo el presidente Gustavo Petro también a través de su cuenta en X. Les compartimos inmediatamente el trino y dice lo siguiente: he dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito. Vamos entonces a analizar esta propuesta, las implicaciones que tiene la propuesta con los dos invitados que les vamos a presentar a continuación, y comenzamos por darle la bienvenida a Alejandra Barrios, quien es la directora de la Misión de Observación Electoral. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Alejandra, José Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. También estoy viendo a Gabriel. Gabriel, encantada de poder compartir contigo. Así es, en efecto, y también le damos, por supuesto, la bienvenida a Gabriel Cifuentes, analista político, quien nos acompaña aquí siempre en Noticias Caracol y Caracol Ahora. Gabriel, buenas noches. José Miguel, Alejandra Murgas y mi querida Alejandra Barrios, muy buenas noches para ustedes, un gusto estar aquí, un saludo también para toda la amable audiencia de Sala de Prensa. Pues comencemos justamente por tener esas primeras interpretaciones sobre las implicaciones de ese anuncio del presidente Gustavo Petro, que abre también un abanico de dudas sobre cómo se va a desarrollar esa compra. Digamos, hay muchos que han apoyado, han respaldado la propuesta, pero otros que se preguntan, bueno, pero es que estamos a muy poco tiempo del día de las elecciones como para garantizar el modo de operación de esta propuesta que confirmó hoy pues el ministro del Interior. Comencemos por usted, Alejandra. ¿Qué opina al respecto? Pues mire, indiscutiblemente, Alejandra, y nosotros preferiríamos desde la Misión de Observación Electoral que se enviaran mensajes muy fuertes en materia de involucrar a la ciudadanía en la denuncia, una denuncia que no debería ser paga, una denuncia que debería ser por el compromiso ciudadano con el proceso democrático. Trabajar sobre todo en la calidad de la ciudadanía, que mejore indiscutiblemente a mejor calidad de ciudadanía, una mejor calidad de la democracia, y que esto no tuviera que ser mediado por la promesa de una recompensa si se informa sobre la compra de votos, además porque la compra de votos es un proceso absolutamente complejo. Ahora vamos a hablar de eso, pero normalmente pensamos que es solamente el pago de dinero por un voto, pero tiene muchísimas expresiones que empiezan desde muchísimo antes de la jornada electoral, es decir, en algunos casos estamos hablando desde la misma transhumancia electoral. Esa transhumancia que se traduce, para entender un poco a las personas que están conectadas con nosotros, al traslado de la cédula o de los puestos de votación, que es calificado así como ese delito electoral. Alejandra dice, no debe pagarse. Hoy el mismo presidente Gustavo Petro confirmó la noticia. Ayer había dicho en esta comisión de seguimiento electoral el ministro que estaban en estudio, estaban mirando la viabilidad, pero hoy ya por medio de un trino ha manifestado el presidente, el mandatario de los colombianos, que va a pagar entre 1 y 5 millones de pesos, Gabriel. Pues José Miguel, lo primero que hay que señalar es que la política de recompensas en Colombia no es nueva.
La política de recompensas ha sido utilizada durante las últimas décadas de una manera más o menos efectiva en términos de seguridad ciudadana y de seguridad nacional, pero aquí está el primer problema y es que esa política de recompensas está fondeada con recursos especiales del Ministerio de Defensa para efectos de unos temas muy puntuales. Entonces, parece que el mensaje del presidente, que además en un trino de hace unos cuantos minutos señaló que se pagará hasta el 10% de lo que la policía logre incautar o calcular en esa compra de votos, se le pagará al denunciante, parecería ser más un mensaje efectista, un mensaje que no está detrás del mensaje no está claro cuál va a ser la política del pago, en qué regiones, de dónde va a salir la plata, cuál es la articulación con las autoridades judiciales. Y aquí yo también me sumaría al comentario de mi querida Alejandra Barrios, y es decir, pagar recompensas por denunciar la compra de votos va a resolver un problema que es mucho más grande en nuestra política electoral, como es el tema del constreñimiento al elector, la transhumancia, el clientelismo. Sin lugar a dudas, no. Es un mensaje efectista, se basa en una política que ya existe hace mucho tiempo, que es la política de recompensas, pero no creo que resuelva el problema y no creo que hoy se tengan las bases jurídicas, financieras y técnicas para que esa promesa que ha hecho el presidente se pueda llevar a cabo. Va a ser muy difícil, incluso si se destinan recursos para esos efectos, poder identificar tanto a quienes compran los votos como a los que denuncian esa compra de votos. Bueno, pero esa compra de votos ya lo hemos analizado y lo vamos a compartir más adelante en un informe que hizo nuestro compañero César Chaparro. Se genera preocupación en algunas regiones más que en otras. Y quería preguntarle justamente a Alejandra, ¿qué datos tiene usted al respecto? ¿Cuáles son esas regiones, esas zonas que son más fértiles a esta compra de votos? Pues mira, Alejandra, es en todo el país. No es solamente en una región, lo que pasa es que hay algunas regiones donde se tiene mayor información sobre compra de votos porque es muchísimo más público. Y ahora sí veamos de cuáles son las diferentes expresiones de compra de votos, porque muchísimas veces, y ojo con eso, no estamos hablando solamente de unos mochileros o de unos comandos, como se les denominan en algunas zonas del país, cuyos jefes de comando son los encargados de andar con una tula de plata donde va haciendo el pago. Hoy eso funciona así en muy pocos sitios, es muchísimo más sofisticado. Cuando hablamos de compra de votos, estamos hablando, por ejemplo, de la oferta de bienes y servicios a cambio del voto. Es decir, no estás hablando de la entrega monetaria específica de 10,000 o 100,000 pesos o 200,000 pesos por el voto. No, estás hablando de yo le hago una oferta de un bien, de un servicio, o le pago el servicio público si usted consigue que determinada comunidad vote o determinado número de personas por determinado candidato. Puede llegar desde ahí hasta cosas muchísimo más sofisticadas. Más sofisticadas como, pues, como las que vimos en Barranquilla en el caso de Merlano, donde tenías la identificación con QR, donde llevaban una base de datos, donde no los tenías que tener zonificados en determinados puestos de votación, sino que había una identificación del electorado que iba a determinar su voto por ciertas candidaturas para después tener un beneficio. Y cosas muchísimo más grandes como la promesa de contratos. Por ejemplo, si se financia una campaña de determinada manera o si se le obliga a un grupo de ciudadanos que pueden trabajar en una entidad pública hasta entidades privadas para que voten por determinadas candidaturas. Es decir, estamos hablando de muchísimas expresiones que reducimos con el término compra de votos, pero que empieza desde muchísimo antes de las elecciones y que se termina haciendo el intercambio del voto por servicio, por un bien, a veces inclusive hasta 6 meses, 8 meses o un año después del mismo proceso electoral. Tiempos atrás quedaron el pago específico de tanta plata por un solo voto. Hoy es muchísimo más complejo el fenómeno. En la MOE hemos recibido 230 informaciones sobre las diferentes variantes relacionadas con la compra de votos, algunas mucho más grandes,
otras solamente hablar de me ofrecieron que fuera a votar por determinada candidatura y un determinado pago. Es un fenómeno muy complejo, de muy largo periodo de ejecución y por eso mismo es tan difícil de perseguir porque va acompañado de recursos ilegales. Y en ese orden de ideas, Alejandra, teniendo en cuenta este panorama que usted nos describe de lo complejo que es poder controlar este tema de la compra de votos, hablemos de esa efectividad también a la hora digamos, de promover el pago o de implementar esta medida del pago por quien denuncie. ¿Cuáles son las pruebas que tendría que llevar una persona que denuncie un caso de estos ante esta amplia, pues, digamos, estos amplios modos de operación para efectuar una compra de votos? Pues mira, te voy a hacer un comentario que yo sé que Gabriel lo va a profundizar muchísimo más porque es el área de su experticia. Uno de los mayores problemas que tienes para poder identificar el tema de la compra de votos y cualquier otro delito relacionado con lo electoral es el desbalance que hay entre la persona que denuncia y quien está cometiendo el delito. Entonces, ¿qué es lo que usualmente pasa? Que al ciudadano le da miedo informar sobre cualquier posible delito electoral, no hablemos solamente de compra de votos, sobre cualquier posible delito electoral, porque está la posibilidad de que esa persona gane o esa persona hoy tiene ya un capital político y entonces le teme a todo el procedimiento de investigación donde si él va a decir que vendió el voto o que vendió el voto de un grupo de personas, pues obviamente queda implicado en el delito. Es decir, no solamente es quien compra el voto, es también quien recibe los recursos por la compra del voto o moviliza a través de una promesa, de un contrato, de un servicio a determinadas personas para votar por ciertos candidatos. ¿Dónde deberíamos avanzar? Obviamente esto es de mucho más largo plazo, pero en unos mecanismos de protección para aquellos que informen sobre corrupción. Siempre tienes una persona con mayor poder frente a un ciudadano que denuncia. O si no entras, y que es aquí donde lo puede explicar mucho mejor Gabriel, si no entras en un tema de negociación con la justicia por delación, porque son delitos de muchos recursos, donde se involucra gente con mucho poder y obviamente nadie va a comprar 3, 4, 5 votos. Aquí se está hablando de toda una cadena que involucra bastantes recursos. Y Alejandra menciona algo muy importante. Sí, Gabriel. Yo le sumaría lo que dice Alejandra, José Miguel y Alejandra Murgas, que en ciertas regiones el político que tiene la capacidad de compra de votos y que accede a un cargo público tiene mucho más poder del poder nominal que le da el cargo. Es decir, maneja la contratación, muchas veces tiene relación con actores ilegales, tiene la capacidad de anular al denunciante. Una cosa es denunciar en Bogotá y otra cosa es denunciar en zonas rurales de municipios y departamentos apartados. Entonces, es por eso que no se entiende muy bien esta figura, cómo operaría, porque además, algo que preguntaba Alejandra Murgas es, qué es lo que es necesario? Un video. Con un video de una tula es suficiente, con el testigo de referencia es suficiente, con la declaración de parte termina siendo suficiente. No, aquí como en cualquier proceso, para efectos de dar una recompensa, tiene que avanzar un proceso judicial en el marco de todas las garantías y donde se compruebe que efectivamente se materializó esa compra de votos. Y eso puede tardar meses, puede tardar años, puede nunca llegar. Es por eso que generar estas expectativas, generando también esta sensación de que se va a pagar unas cantidades astronómicas por la denuncia de compra de votos, que desafortunadamente es una práctica generalizada, no parece compadecerse con la realidad de lo que pasa detrás de la política de las recompensas. Y finalmente, también sumando a lo que dice Alejandra, aquí la compra de votos no es solo una actividad. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esas personas a las que montan en un bus, les prometen una lechona, una camiseta, una botella de aguardiente y la regresan a sus barrios o a sus veredas? Eso también cabe dentro de la compra de votos en estricto sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con cosas más sofisticadas como es el clientelismo, en donde las autoridades tienen la lista de los contratistas, las mesas, o donde hay intermediarios que conocen y que manejan comunidades enteras?
Esto que está proponiendo el presidente es una sobresimplificación de las complejidades y del intricado mundo dentro de esa gran sombrilla que se llama corrupción electoral. Entonces creo que esta clase de propuestas pueden ser bien intencionadas, pueden ser efectistas, pero desconocen las dificultades de una realidad y difícilmente van a poder materializarse y se van a quedar en simples anuncios y simples expectativas. Gabriel y Alejandro, yo quiero ponerle sobre la mesa y cambiarles de pronto la moneda. Estamos hablando, pues obviamente, ese miedo que hay al momento de denunciar, porque obviamente hay muchos intereses políticos, laborales detrás. Pero también hay otra arista que puede generar alerta y preocupación en sectores políticos, y es utilizar este método, esta recompensa o esta iniciativa como arma para desprestigiar a otras campañas durante el proceso electoral. Y esa es la denuncia y la preocupación. Sí, las falsas denuncias que se hacen. Exactamente, pueden hacer falsas denuncias. No sé, Alejandra, en esta materia, ¿qué podemos decir al respecto? Porque es que esa preocupación ya está sobre la mesa y ya la están proponiendo los partidos. Dicen, sí, se garantiza la transparencia, qué bueno que se pueda denunciar, qué bueno que se pueda pagar, pero ¿qué va a pasar con las personas que utilicen esta herramienta para desprestigiar a otra campaña, teniendo en cuenta que estamos en una campaña en donde se ha visto guerra sucia? Pues mira, José Miguel, eso ya se hace. Es decir, no necesita mediar una recompensa para el ejercicio del desprestigio de entre las diferentes campañas políticas. Ustedes lo han visto inclusive en algunos debates donde los mismos candidatos al aire en televisión se señalan de corruptos, de clientelistas, de las investigaciones que tienen unos frente a los otros. Nosotros en la misión de observación electoral siempre recibimos y agradecemos profundamente cuando los ciudadanos nos envían información sobre posibles hechos de corrupción, pero también entendemos que esa información que se recibe en algunos casos, muy pocos casos, tiene la intencionalidad de una afectación hacia determinada candidatura. Solamente estábamos escuchando el día de ayer que se puso el tema en la Comisión de Seguimiento Electoral, como la procuradora señalaba su preocupación, la procuradora Yonima, su preocupación por ejemplo, mensajes donde se utiliza inteligencia artificial para modificar la voz de determinados candidatos y ponerlos a decir cosas que ellos no han dicho. Entonces, ese juego en la política siempre está presente. Por eso los delitos electorales se demoran tanto en poder ser perseguidos en todo el proceso de investigación y sobre todo posteriormente en ser sancionados, porque su ejecución puede ser, si la promesa es un contrato y de muchos miles de millones de pesos, si se entrega, por ejemplo, recursos por debajo de la mesa, si esos recursos son utilizados después para la compra de votos, eso puede hacerse al año siguiente o dentro de los 6 meses siguientes el acuerdo de intercambio sobre lo que se hizo esa promesa de entrega de dinero o esa entrega efectiva de dinero y promesa de intercambio de votos. Entonces, afortunadamente la Fiscalía tiene experiencia en eso, la Procuraduría tiene experiencia en eso, y también se sabe que es de muy lenta investigación, pero también muy efectiva. Hay algunos casos que hemos visto de compra de votos donde de manera absolutamente efectiva se encuentran o a personas o a candidatos, se han encontrado personas cercanas a las campañas políticas llevando dinero en efectivo el día de las elecciones, y uno pues el día de las elecciones no saca a pasear la plata. Pues esa medida del presidente Gustavo Petro la conocimos en las últimas horas, pero lo que sí es cierto es que ya está avanzando un plan de seguridad en las diferentes regiones del país, y en ese plan de seguridad ya lo vamos a ver en el informe de César Chaparro. Se han recaudado más de 300 denuncias de víctimas. 200 de esas denuncias que se han recibido en las últimas horas se concentran en 4 departamentos de la costa atlántica. Veamos el informe y continuamos con la conversación. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene abogado... El capturado fue sorprendido con 45 cédulas de ciudadanía cuando se movilizaba en un vehículo por la vía que de Chocó conduce a Risaralda. El detenido se identificó como integrante de una comunidad indígena. Y es presentado ante la autoridad competente por el delito de ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. Esta persona cayó durante el plan de seguridad que se puso en marcha desde hace unos días y que ya deja cerca de 300 denuncias de víctimas de 3 delitos electorales que más afectan a los ciudadanos, como la compra de votos.
La corrupción al sufragante es cuando se le ofrecen a los ciudadanos dávidas o algunos elementos para que ejerzan el derecho al sufragio por determinado candidato, por determinado aspirante a una corporación pública. Fraude de inscripción es cuando algún grupo de ciudadanos va a inscribir la cédula en lugares que no le corresponden. Se puede establecer en cualquier parte del territorio colombiano cuando alguna agrupación armada constriña a un grupo de ciudadanos para obligarlos a sufragar por algún candidato determinado en una parte del territorio donde tenga presencia alguna agrupación armada que hace este constreñimiento para obligarlos a votar. El gerente del Plan Democracia dijo que Santander, Cundinamarca y Boyacá son las zonas del país donde más denuncias por delitos electorales se han dado. Insistió en que la costa atlántica está en la mira de las autoridades porque es donde más delitos se presentan, pero no se denuncian. Aquí incluso se usarán perros adiestrados para detectar caletas con dinero. La línea Uriel, que es la numeral 623, donde los ciudadanos pueden colocar alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia a las PQRs, ese tan importante. En línea, el presidente Gustavo Petro, a través de un mensaje en X, dijo que todos los jefes seccionales de la policía serán evaluados de acuerdo al balance que tengan en la captura de responsables de delitos contra el sufragio. Explicó que su gobierno pagará entre 1 millón y 5 millones de pesos a quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos. La policía reveló además que el 50% del material electoral custodiado por la policía ya llegó a su destino. Está claro entonces el propósito desde el gobierno nacional de controlar estos riesgos electorales, pero ahora la pregunta que le quiero plantear a Gabriel y a Alejandra, con Gabriel es pues por supuesto el análisis porque sigamos analizando la efectividad de la medida, teniendo en cuenta, como lo veíamos en este informe, que la compra de votos no es el único delito que se puede cometer en medio del desarrollo de una jornada electoral. Estamos hablando de muchos otros delitos, estamos hablando de la presión al votante, perturbación de las elecciones, suplantación de votantes, retención ilícita de cédulas, complicidad también del voto fraudulento. Es decir, son muchas aristas que hay que entrar a controlar más allá únicamente de la compra de votos. Gabriel. Sí, Alejandra, y efectivamente una parte muy interesante de la nota de César Chaparro es que quizás los departamentos donde más denuncias se producen no son los departamentos donde más compra de votos efectiva se presentan. Y con esto quiero señalar, y Alejandra me podrá complementar aquí con su experiencia, que es mucho más vasta que la mía, que no hay una bala de plata, no hay una única solución para resolver un problema que además en ciertas regiones, en ciertas partes ya hace parte de la cultura política de la ciudadanía. Yo creo que aquí hay un problema de cultura ciudadana, hay un problema de efectividad de la justicia. Si nosotros vemos las cifras de Corporación Excelencia de la Justicia, el 94 o 96% de los procesos no terminan ni en juicios ni en etapas avanzadas judicialmente hablando. Entonces la inefectividad de la justicia se convierte también en un incentivo para que quienes compran votos en términos generales o incurren en estos delitos puedan sentir que lo pueden hacer sin ninguna consecuencia. También hay que revisar, y es un tema discutido de larga data, cómo es la financiación de las campañas, cómo se le exige también a los candidatos que reporten los gastos y que efectivamente las autoridades puedan hacer esas verificaciones y no a los 3 años siguientes de las elecciones, sino en tiempos mucho más cortos. En fin, Alejandra y José Miguel, creo que el problema es mucho más complejo de lo que se pretende mostrar, sin decir que se está caricaturizando, por supuesto, pero se tiene que aplaudir, si se quiere, la intención del presidente de tomar medidas para evitar que este flagelo se apodere de las elecciones el próximo domingo, pero no creo que las medidas adoptadas sean medidas estructurales, sean medidas conducentes, sean medidas eficientes y que por el contrario lo único que hacen es reducir a la mínima expresión la comprensión real de la dimensión verdadera del problema que rodea el tema de la corrupción electoral y dentro de la corrupción electoral, por supuesto, la compra de votos.
Sí, justamente Alejandra, ustedes desde la MOE, por ejemplo, quería hacer como ese balance que nos compartiera, si es que esa preocupación mayor se concentra principalmente en la compra de votos, digamos, en comparación con esos otros delitos que se pueden cometer y que dan cuenta de esa corrupción electoral, para que pues el presidente Gustavo Petro desde su gobierno se concentre principalmente en eso y tome medidas específicamente en ese sentido. Pues mira, yo quiero seguir por la misma línea que está planteando Gabriel porque me parece que es absolutamente interesante y es, primero, hay algo que logró el señor presidente de la República, es que hoy estemos hablando de la compra de votos como una acción que es completamente inaceptable en el proceso democrático. No se le había dado ese valor y afortunadamente debido a que está el debate del pago de recompensas o no pago de recompensas, nos estamos empezando entonces a informar más sobre el impacto que tiene en los procesos electorales la posibilidad de la compra de votos. Y entonces cuando hablamos de la compra de votos, Alejandra, demos un paso para atrás. La posibilidad de poder comprar votos o de poder comprar la voluntad del ciudadano en cualquiera de sus expresiones parte por la posibilidad de tener recursos ilegales o ilícitos que no los reportas a la autoridad electoral, que los mueves por debajo de la mesa y con esos recursos, porque tú no dices, ay, voy a reportar en cuentas claras 100 millones de pesos para comprar votos. No, es con esos recursos que compras voluntad ciudadana. Y entonces cuando empiezas a mirar muy bien, la pregunta es entonces, ¿cómo es el tema de la financiación de las campañas? Y sigo la misma línea que estaba planteando Gabriel. Aquí tenemos que dar una discusión de fondo sobre el tema de cómo se financian las campañas políticas. En Colombia tenemos un sistema completamente perverso de financiación, donde no en pocos casos, en lugar de ganar la voluntad ciudadana, lo que estás haciendo es comprar poder. Poder a través de recursos que no estás poniendo sobre la mesa, que no son públicos, sino que provienen de economías ilegales o proviene de financiación ilegal de estas mismas campañas. ¿Qué tienes entonces que entrar a fortalecer? La vigilancia y control de esos recursos que se utilizan para todas estas irregularidades electorales, porque esos recursos lo que termina pasando es que el proceso electoral te termina siendo una lavandería nacional de recursos ilegales a través de la cual empiezas a mover plata por debajo de la mesa y empiezas a blanquear esos recursos porque empiezas a entregarlos. Siguiente pregunta, ¿por qué eso es posible? Es posible porque no tenemos la suficiente capacidad de vigilancia y control, porque esa ha sido una decisión desde el Congreso de la República de no tener una autoridad y unas reglas lo suficientemente fuertes y claras para evitar esa financiación ilegal con unas sanciones muchísimo más fuertes y una discusión a fondo sobre la financiación anticipada y pública de las campañas políticas para controlar en parte, no totalmente, el ingreso de recursos ilegales. Y la otra pregunta grande, la otra reflexión que ojalá desencadene la propuesta de pagar recompensas es cuál es la cultura política que nos ha generado una relación transaccional con los candidatos o con los partidos políticos. ¿Por qué tenemos una relación transaccional y no una relación de control político, de rendición de cuentas, de exigencia a quien tiene la representación pública? Y ahí también hay una pregunta central por cuál es nuestra cultura política, cuál es nuestra cultura democrática y cómo es la democracia, en qué se traduce la democracia para todas estas comunidades o grupos sociales que prefieren recibir una plata ya, pero tenerla ya, y no tener que hacer o no poder hacer rendición de cuentas con aquellos que son elegidos. Y son preguntas muy de fondo que ojalá esta propuesta del presidente de la República nos haga dialogarlas, ponerlas sobre la mesa para ver si logramos hacer reformas políticas de fondo que nos ayuden a ir llegando a un lugar de mayor transparencia electoral. Bueno, se nos empieza a agotar ya el tiempo. Y es que tenemos unos pocos imagínese, minuticos. solo un dato final frente a lo que dice Alejandra y es los niveles de abstención en Colombia son altos. Casi que la mitad de las personas no votan. Y eso dice mucho de la falta de confianza en las instituciones democráticas y en la política como un vehículo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y es ahí en esa desconfianza donde también se pueden cultivar esta clase de situaciones. Entonces, aquí yo coincido con Alejandra, se necesita un debate de fondo y ojalá que esta sea la puerta de entrada a ese debate como lo planteaba Alejandra Barrios. Esto me lleva, yo voy no sé si cometo una imprecisión con esto, Alejandra, pero
Esto me lleva a pensar un poco como en la medicina, cuando uno le apunta más como a la prevención de la enfermedad en lugar de la atención de la enfermedad. En este momento pues ya estamos en un país en el que tenemos que atender la enfermedad y pues estas son las medidas que se están tomando desde la presidencia, y esa era la pregunta a la que yo iba para generar esas últimas reflexiones, y le abrimos el espacio a Gabriel para generar también sus reflexiones finales, porque era como, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿cómo le hacemos frente a esto cuando lo importante es poder generar en la misma ciudadanía ese cambio de chip en la forma como nos relacionamos con los diferentes candidatos políticos en una jornada como esa? Es decir, lo que decía Alejandra, no generar, acabar con esa cultura de esa relación transaccional, sino vamos a generar aquí control político, y yo voto a conciencia por X o Y motivo. Gabriel. Pues aquí no hay una vacuna y las medidas no son excluyentes. Yo creo que uno tiene que reaccionar frente al síntoma, que es lo que nosotros estamos viviendo y que venimos viviendo, pero paralelamente saber y entender que lo que se necesita es recuperar la confianza, fortalecer la veeduría ciudadana, el valor político, inculcar cultura política, entender verdaderamente cuál es el valor de un ciudadano en el sistema democrático, y eso no es una vacuna, eso toma tiempo y requiere voluntad política, cosa que, como bien decía Alejandra, no existe desde el constituyente ni tampoco desde las fuerzas representadas en el Congreso, porque eso sería como echarse la soga al cuello, dado que han vivido tantos años con un sistema que les ha permitido sobrevivir en ese ecosistema lleno y repleto de incentivos perversos. Bueno, 30 segundos para Alejandra para cerrar, por favor. Ya se nos empieza a acabar el tiempo. Es un tema bastante el debate extenso. político. Es un debate político, pero bueno, Alejandra, para ir cerrando. No, porque, mira, a la ciudadanía, independientemente si es recompensa o no recompensa, es la invitación a que informe. Hay muchísimos mecanismos para informar, está la URIEL, está Pilas con el voto de la misión de observación electoral, se pueden informar en ambos mecanismos de manera anónima, entonces no tienen por qué tener miedo, pero informen. El trabajo de poder hacer real que nuestros votos valgan, sean bien contados, es una responsabilidad que no es solamente la registraduría, ni de la policía o de la fiscalía, es una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos que salimos a votar el domingo y que tenemos que rechazar conductas corruptas, porque después eso nos va a tocar al bolsillo, son nuestros impuestos. Es una misión de todos. Uno no es ciudadano solo cada 4 años cuando vota, uno es ciudadano 365 días al año. Así es, sí, señor. Bueno, Gabriel Cifuentes, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Gracias. Alejandra, José Miguel, Alejandra Barrios y a toda la audiencia, muchas gracias. Alejandra Barrios, también gracias por estar con nosotros. Gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes, fue un placer haberlos acompañado el día de hoy, y Gabriel, un gran abrazo. Y de esa manera terminamos, José Miguel. Ahí están entonces las diferentes reflexiones. Sí, señor. Esta es una conversación, como todas también, que nos da para mucho más tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias también a los usuarios que se conectaron con nosotros. Que tengan todos una muy feliz noche.